10%. Esa es la cifra exacta de valor anual que pueden llegar a incrementar ciertos conjuntos de piezas de construcción plástica, superando incluso la rentabilidad histórica del oro o los mercados de valores tradicionales. ¿Por qué unos simples bloques de juguete logran sostener una valoración económica tan elevada frente a activos financieros convencionales? A primera vista, parecen objetos de entretenimiento sencillos, pero en realidad su valor reside en una infraestructura industrial que garantiza una compatibilidad absoluta entre piezas fabricadas con décadas de diferencia. Pero esto es solo el comienzo. Sistemas de transporte automatizados mueven toneladas de granos de acrilonitrilo butadieno estireno, el polímero base conocido como plástico ABS, a través de conductos neumáticos que atraviesan la planta de producción. El equipo separa gradualmente la materia prima para introducirla en prensas de moldeo por inyección que operan bajo presiones hidráulicas extremas. Se puede notar cómo el material fundido, calentado hasta alcanzar un estado viscoso preciso, llena las cavidades de moldes de acero, cuya tolerancia se mide en micras. Todo se vuelve más complejo. La cámara se desliza a lo largo de las estaciones de enfriamiento, donde el agua circula por el interior de los moldes para solidificar el plástico en cuestión de segundos. Debido a que cualquier desviación mínima en la geometría impediría el ensamblaje perfecto, los sensores térmicos y ópticos de alta velocidad escanean cada elemento que sale de la prensa. Por esta razón, la tasa de error permitida es tan baja que solo unas pocas piezas por cada millón producido son descartadas para ser trituradas y recicladas. Transición al siguiente nivel. Unidades robóticas de alta precisión retiran los bloques terminados de las bandejas de recolección con movimientos calculados para evitar cualquier fricción innecesaria que pueda opacar el brillo del acabado superficial. Se ve cómo los manipuladores mecánicos organizan los lotes según su morfología y color antes de enviarlos a las áreas de almacenamiento automatizado. El proceso solo está cobrando fuerza. La filosofía de diseño que rige cada fase de la fabricación asegura que un bloque producido hoy encaje con la misma firmeza y resistencia que uno fabricado hace 50 años, manteniendo una fuerza de sujeción constante. El equipo de logística supervisa el flujo constante de componentes hacia las líneas de empaquetado, donde sistemas de pesaje de alta sensibilidad garantizan que cada caja contenga el número exacto de elementos. Las aspas de las mezcladoras de color giran incesantemente para mantener la homogeneidad cromática de los granos de plástico antes de que entren en el ciclo térmico. Más adelante se complica. La ingeniería detrás de cada molde permite que la presión de los pasadores de eyección no deje marcas visibles en las caras externas de las piezas, preservando la estética que buscan los coleccionistas de alto nivel. Desde aquí, los productos finalizados abandonan la línea de producción para integrarse en un mercado donde la precisión técnica se traduce directamente en estabilidad financiera. El material se marcha más allá por la cadena de distribución, completando una de las etapas clave de la transformación industrial. 75%. Ese es el incremento promedio de valor que algunos conjuntos de construcción alcanzan apenas abandonan las estanterías oficiales. ¿Por qué un producto fabricado con materiales plásticos puede superar en rentabilidad a muchos activos financieros tradicionales? A primera vista, el costo de producción o la cantidad de elementos contenidos en la caja deberían dictar el precio, pero en realidad, la valoración comercial se cimenta sobre la memoria colectiva y la lealtad incondicional de los seguidores hacia franquicias específicas. La escasez programada actúa como un motor financiero cuando se combina con la nostalgia técnica de los coleccionistas. Pero esto es solo el comienzo. Los conjuntos que experimentan una apreciación más agresiva pertenecen casi exclusivamente a universos culturales consolidados como las sagas de Star Wars o Harry Potter. Se puede notar cómo el mercado de reventa ignora los costos operativos y se enfoca en líneas especializadas para adultos, tales como las edificaciones modulares y la serie Creator Expert. El equipo de diseño de estas piezas
no solo configura ladrillos, sino que encapsula una época o una narrativa cinematográfica bajo un formato físico. Más adelante se complica. 7.541 piezas componen el ejemplo más rotundo de este fenómeno, el halcón milenario de la serie Ultimate Collector de Lego Star Wars. Este objeto ostenta el récord de ser el conjunto más costoso vendido de forma oficial en la historia de la marca. La cámara se desliza a lo largo de su estructura, revelando un nivel de detalle técnico extraordinario que lo posiciona como un ícono cultural a escala global. Los compradores no desembolsan grandes sumas de dinero únicamente por bloques de plástico inyectado, sino por la preservación de la memoria histórica de una franquicia espacial. Todo se vuelve más complejo. Una vez que un modelo específico entra en la fase de descontinuación, su valor asciende de forma constante debido a la interrupción del suministro. Se ve cómo la oferta desaparece mientras el interés emocional de los adultos con poder adquisitivo se mantiene intacto. El metal de los moldes se retira de la línea de producción y la caja se convierte en un objeto de colección sellado. En esta etapa no termina. La dinámica del mercado secundario se rige por la precisión del diseño y la relevancia de la propiedad intelectual asociada. El proceso solo está cobrando fuerza. Los modelos de edición limitada se transforman en depósitos de valor emocional que superan cualquier análisis puramente industrial sobre el costo del polímero. Así, el material abandona el ámbito del juguete para integrarse en la categoría de activo patrimonial. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad en el tiempo. 28 toneladas de materia prima. Esa es la capacidad de carga de cada camión que arriba a las instalaciones de fabricación para entregar el granulado plástico. ¿Para qué se requiere un volumen tan masivo de material desde el inicio de la línea? A primera vista, la producción de piezas pequeñas no parecería exigir tal escala logística, pero sin este flujo constante de suministros, la red de fabricación automatizada se detendría, ya que el proceso demanda una alimentación ininterrumpida para garantizar que cada bloque encaje con precisión milimétrica. El material se desplaza mediante ráfagas de aire comprimido hacia el interior de silos de gran altura. Se puede notar cómo el granulado asciende con fuerza a través de los conductos antes de quedar almacenado temporalmente en estas estructuras verticales. Más adelante se complica. Desde los silos, el plástico debe descender hacia los niveles inferiores para integrarse formalmente en la cadena de transformación. Sin embargo, no cualquier polímero es apto para transformarse en un elemento de construcción estándar. El equipo selecciona exclusivamente acrilonitrilo-butadieno estireno virgen, un plástico de grado de ingeniería que destaca por su elevada resistencia y elasticidad superior. Este material posee la capacidad física de resistir la deformación y el encogimiento, manteniendo sus propiedades mecánicas intactas, incluso tras décadas de uso continuo. El proceso solo está cobrando fuerza. El acrilonitrilo-butadieno estireno llega a la planta en forma de pequeños gránulos del tamaño de granos de arroz. Estas partículas presentan un nivel de pureza extremadamente alto, que es vital para la integridad del producto final. Se ve cómo el personal técnico somete cada lote a pruebas rigurosas para verificar el contenido de humedad, la consistencia del color y el comportamiento químico antes de autorizar su ingreso a la etapa de moldeo por inyección. Todo se vuelve más complejo. Largos kilómetros de tuberías sinuosas transportan el granulado desde los silos por toda la extensión de la fábrica. El material se desplaza incesantemente por el interior de estos ductos, viajando hacia el núcleo del área de moldeo por inyección en el centro de la línea de producción. El equipo de transporte neumático empuja los gránulos directamente hacia las máquinas de moldeo para iniciar la fase de conformado. En esta etapa no termina. A partir de estos gránulos purificados, comienza el proceso de mezcla cromática utilizando fórmulas propietarias que han permanecido estandarizadas durante décadas. El plástico virgen se combina minuciosamente con pigmentos específicos en una etapa temprana de la preparación. Se puede notar cómo el mezclador distribuye el color de manera uniforme por toda la masa del material
antes de que comience el procesamiento térmico. Transición al siguiente nivel. 50 colores diferentes componen actualmente la paleta de producción activa en la planta. Cada una de estas tonalidades se controla bajo parámetros estrictos para mantener la estabilidad y la homogeneidad absoluta entre los distintos lotes fabricados en tiempos diferentes. El flujo de material preparado abandona la zona de mezcla, avanzando hacia la formación definitiva de las piezas. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 440 grados. Esa es la temperatura mínima a la que el plástico debe ser sometido para iniciar su transformación física. Una vez superada la fase de mezcla de colores, el material se dirige sin interrupciones hacia el área de moldeo por inyección, un espacio central donde la geometría de cada pieza comienza a materializarse bajo una vigilancia técnica absoluta. ¿Por qué es tan crítico mantener un control térmico exacto en esta etapa? El plástico no puede simplemente calentarse. Debe alcanzar un estado de fusión específico con una consistencia similar a la de la pasta de dientes, oscilando estrictamente entre los 440 y los 590 grados Fahrenheit. Solo bajo estas condiciones, el material adquiere la fluidez necesaria para ser inyectado a una presión extrema de 29.000 libras por pulgada cuadrada dentro de los moldes de acero. Se puede notar cómo la presión hidráulica empuja el polímero fundido hasta el último rincón de las cavidades metálicas. Pero esto es solo el comienzo. Si el diseño de la pieza requiere un cambio, el molde de acero debe ser sustituido íntegramente, ya que actúa como la única matriz maestra que define la forma final. Al entrar en contacto con las paredes frías del molde, el enfriamiento ocurre de manera casi instantánea, solidificando el plástico en apenas unos segundos. El equipo abre el molde con un movimiento sincronizado y las piezas terminadas son liberadas en un ritmo constante y controlado. La precisión se vuelve más compleja tras la expulsión. Cada unidad debe someterse a una inspección inicial, donde sensores ópticos de alta resolución escanean la superficie desde todos los ángulos posibles. Estos sistemas verifican la planicidad, la geometría y la exactitud de los puntos de conexión con una tolerancia microscópica. Se ve como cualquier pieza con un rasguño superficial o una desviación de apenas 4 milésimas de pulgada es retirada de inmediato por los brazos neumáticos. En esta etapa no termina el ciclo, pues los elementos rechazados se recolectan y se trituran para ser reintroducidos como materia prima reutilizable dentro de la misma planta. A primera vista, el movimiento de los contenedores parece una tarea manual, pero en realidad es ejecutado por robots de transporte autónomo conocidos como AGV. Estos sistemas han operado en las instalaciones desde el año 1987, desplazándose por rutas predefinidas sin intervención humana. Cuando un contenedor situado junto a la máquina de inyección se llena, un robot se aproxima, lo retira y coloca uno vacío en su lugar. La cámara se desliza a lo largo del sistema de transporte central, mientras cada caja, marcada con un código de barras único, es rastreada en tiempo real para conocer su cantidad y ubicación exacta. Solo las piezas que superan cada estándar de calidad avanzan hacia la línea de decoración, el punto donde los componentes adquieren identidad visual. Más adelante se complica, ya que las expresiones faciales y los logotipos se aplican mediante un proceso de tampografía de ultra precisión. Un cabezal de caucho blando recoge la tinta de una placa grabada y la presiona sobre el plástico, transfiriendo el diseño como si fuera una huella dactilar sobre papel. Para garantizar la uniformidad, los robots giran cada torso o cabeza bajo el cabezal de impresión con una sincronización medida en milésimas de segundo. El proceso solo está cobrando fuerza con el ensamblaje mecánico automatizado. Las máquinas insertan los brazos en las articulaciones de los hombros y montan las cabezas sobre los cuellos con una fuerza calibrada. Una vez decorados y ensamblados, los componentes entran en un sistema de almacenamiento de gran altura, donde los estantes se elevan hasta los 121 pies.
Los sistemas de pesaje electrónico confirman que cada bolsa contenga el tipo y la cantidad exacta de elementos antes de ser sellada. Transición al siguiente nivel. El embalaje final se realiza en líneas de alta velocidad que pueden completar más de 50.000 cajas cada 24 horas. Se puede notar cómo los sistemas automáticos arman las cajas de cartón, introducen las bolsas y los manuales de instrucciones y sellan las tapas bajo una supervisión constante. Al salir de la línea, cada paquete queda bloqueado tanto en su estructura física como en sus datos de producción. Los productos terminados se agrupan según sus rutas de destino y se colocan en cajas de envío resistentes a los impactos, las cuales son apiladas en palés de madera y envueltas en múltiples capas de película plástica. Este sistema de suministro coordinado permite la distribución a más de 140 países de manera simultánea. 50.000 unidades diarias representan el estándar de eficiencia en estas instalaciones de alta tecnología. El flujo de mercancías se desplaza desde los centros de logística principales hacia almacenes de venta en línea y tiendas minoristas en todo el mundo. A pesar de la complejidad de este sistema de producción de polímeros, existen otros objetos cotidianos con procesos de fabricación igualmente sofisticados. El análisis de estas cadenas industriales permite comprender la ingeniería detrás de los objetos comunes. El material abandona la fase de empaquetado y se dirige hacia la red de distribución global sin demora. Así concluye una de las etapas clave de la producción de estos componentes de precisión. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad en el mercado internacional. El acero y el plástico ceden su lugar a otros materiales en la cadena de fabricación de objetos de escritura. El proceso pasa suavemente a la transformación final de la materia prima. 8.000 kilómetros de distancia. Ese es el trayecto que a menudo recorre la materia prima antes de convertirse en un instrumento de escritura. ¿Por qué la fabricación de un objeto tan cotidiano como el lápiz no comienza en la línea de montaje? A primera vista, la producción industrial parece un proceso puramente mecánico que depende de engranajes y electricidad. Pero en realidad, el origen de todo se encuentra en la gestión forestal, ya que la madera constituye la columna vertebral estructural del cuerpo del lápiz. Los fabricantes líderes seleccionan maderas blandas de grano recto, que presentan una resistencia natural a la deformación y facilitan un corte limpio durante el mecanizado. El cedro de incienso de California es la especie más valorada en la industria, no solo por su aroma característico, sino por su capacidad física para mantener la integridad dimensional y evitar grietas durante el secado térmico. Pero esto es solo el comienzo. La madera se extrae exclusivamente de granjas arbóreas gestionadas bajo criterios de sostenibilidad técnica. Se puede notar cómo los ingenieros forestales reemplazan cada ejemplar talado, asegurando la continuidad de la cadena de suministro global. Los troncos se segmentan en longitudes uniformes de varios metros y se cargan en camiones de plataforma mediante grúas hidráulicas de gran tonelaje. Una vez que el cedro llega a las instalaciones de procesamiento, la madera se somete a una transformación mecánica de alta precisión. Las sierras industriales de cinta dividen los troncos en láminas delgadas, denominadas tablillas. Cada una de estas piezas tiene un espesor de entre 5 y 6 milímetros, la medida exacta necesaria para conformar una de las dos mitades que protegerán la mina de grafito. Más adelante se complica. Un sistema de sensores ópticos y técnicos cualificados inspeccionan cada tablilla para descartar nudos o desviaciones en la veta. Cualquier pieza con curvaturas superficiales es retirada de inmediato de la cinta transportadora. Las tablillas aprobadas avanzan hacia la estación de ranurado, donde una fresadora de alta velocidad talla una serie de canales longitudinales paralelos. Se ve cómo las cuchillas retiran la madera sobrante con una tolerancia de micras, ya que cualquier descentramiento causaría que la mina se fracturara al ser afilada por el usuario final. Transición al siguiente nivel. El equipo aplica gradualmente una capa protectora de aceite o cera sobre la superficie de la madera mecanizada.
Esta aplicación técnica reduce la porosidad del cedro y facilita la adhesión en las etapas posteriores de ensamblaje. El proceso solo está cobrando fuerza. Mientras la madera se estabiliza, se prepara el componente fundamental, el núcleo de grafito. Este material es una forma cristalina del carbono compuesta por estructuras laminares que permiten el deslizamiento sobre el papel. La extracción se realiza principalmente en minas de cielo abierto en países como China, Brasil, Mozambique e India. Cargas de explosivo controladas desprenden el mineral de la roca madre en bloques irregulares. Las excavadoras de orugas cargan el material bruto para enviarlo a plantas de refinamiento, donde se tritura en varias fases hasta obtener un polvo fino. El objetivo técnico es alcanzar una pureza superior al 90%, eliminando restos de suelo, piedras y metales, traza mediante procesos de flotación y filtrado. ¿Por qué es tan crítico el control de la pureza en esta etapa? Un grafito con impurezas minerales resultaría en una escritura áspera y una mina quebradiza que no soportaría la presión del trazo. La respuesta reside en la homogeneidad molecular que garantiza la durabilidad del núcleo a largo plazo. Más adelante se complica. El polvo de grafito purificado se mezcla con arcilla, que actúa como el agente aglutinante estructural durante la cocción. La proporción exacta entre ambos componentes determina la dureza final del lápiz. Una mayor cantidad de arcilla genera núcleos de grado H, mientras que un aumento del grafito produce los grados B más oscuros y suaves. Mezcladores industriales procesan esta pasta hasta que alcanza una consistencia plástica perfecta. El material se introduce en prensas de extrusión que expulsan filamentos delgados, similares a espaguetis, con un diámetro de apenas unos milímetros. Estos hilos se secan para eliminar la humedad intersticial y se introducen en hornos de túnel a temperaturas de entre 1000 y 1200 grados Celsius. Se puede notar cómo el calor extremo vitrifica la arcilla, fijando la forma del núcleo de manera irreversible. Al salir del horno, cada mina se sumerge en baños de aceite o cera para reducir el coeficiente de fricción durante el uso. Todo se vuelve más complejo. En paralelo, las fábricas producen núcleos de color, cuya composición difiere radicalmente al utilizar pigmentos, ceras y rellenos como el caolín o el talco. A diferencia del grafito, los núcleos de color nunca pasan por el horno de cocción. El calor elevado degradaría los pigmentos orgánicos y alteraría la fidelidad cromática del producto final. En su lugar, los filamentos extruidos se someten a un secado controlado a baja temperatura antes de ser cortados en segmentos de longitud estándar. Transición al siguiente nivel. Con ambos componentes listos, comienza la fase de unión mediante un sistema de sándwich industrial. Una tablilla ranurada recibe una dosis precisa de adhesivo sintético mientras se desplaza por la cinta. Las minas se depositan en los canales de forma automatizada. Aunque en líneas premium, este proceso se realiza manualmente para evitar microfisuras en materiales frágiles. Una segunda tablilla, con ranuras idénticas, se alinea milimétricamente y se presiona contra la primera. El bloque resultante entra en una prensa de alta capacidad donde la fuerza calibrada distribuye el pegamento uniformemente. Algunas plantas utilizan sistemas de inducción de calor para acelerar el curado del adhesivo. En esta etapa no termina. El bloque debe reposar durante un periodo de estabilización para que la madera y el núcleo se fijen de forma permanente en el centro geométrico. 17 centímetros y medio. Esa es la longitud estándar hacia la cual se cortan los bloques una vez estabilizados. Sierras circulares de alta velocidad dividen el bloque macizo en lápices individuales, que luego pasan por máquinas perfiladoras. El equipo esculpe gradualmente la forma final, ya sea hexagonal, redonda o triangular, dependiendo de los requisitos de ergonomía y diseño. Se ve cómo las virutas de madera saltan mientras las cuchillas dan forma al cuerpo del lápiz. Los ejemplares con defectos en el centrado de la mina o grietas en los bordes son descartados mediante sistemas de visión artificial.
El proceso solo está cobrando fuerza. Los lápices entran en una línea de pintura automatizada donde reciben entre 3 y 6 capas de acabado protector. Primero se aplica una imprimación base, seguida del pigmento principal y una capa final de barniz que resiste el desgaste por el contacto con la piel. Aunque el color amarillo es el estándar histórico, la maquinaria de pulverización permite aplicar acabados que van desde el negro azabache hasta el barnizado natural. Secadores de luz ultravioleta o túneles térmicos aseguran que cada capa se fije sin goteos ni irregularidades. Una vez que la pintura se ha endurecido, los rodillos de estampado en caliente imprimen la marca, el código de barras y el grado de dureza en el barril de madera. En los modelos de alta gama se utilizan técnicas de grabado láser o láminas metálicas para un acabado superior. Más adelante se complica con la adición de accesorios funcionales. El proceso de ensamblaje de la goma de borrar comienza con la fijación de la virola, el pequeño anillo metálico que une el borrador al cuerpo de madera. Máquinas automatizadas insertan el cilindro de caucho sintético en la virola y la engastan mediante presión mecánica controlada. La fuerza del engaste debe ser suficiente para evitar que el conjunto se desprenda, pero sin llegar a fracturar las fibras del cedro. Finalmente, en los modelos destinados al mercado minorista, las cuchillas de un afilador industrial tallan la punta con un ángulo exacto, dejando al descubierto el núcleo de escritura. Cada unidad pasa por una inspección de calidad final que verifica la alineación del núcleo, la estabilidad de la goma y la uniformidad de la pintura antes del empaquetado automático. El material se deposita en cajas de cartón, estuches metálicos o recipientes de material reciclado según su destino comercial. Los lotes se paletizan y se envían a los centros de distribución logística para su reparto global. El flujo de producción cierra esta fase, permitiendo que el objeto terminado llegue a su destino final. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad en manos del usuario. El material abandona la fábrica, pasando a una fase tranquila de distribución hacia los mercados internacionales. 800 kilómetros al norte de California se encuentran los bosques de cedro incienso que marcan el inicio de este proceso industrial. ¿Para qué utilizar una madera tan específica en la fabricación de un objeto cotidiano? A primera vista, cualquier madera podría servir de soporte para la escritura, pero en realidad, el cedro incienso posee una estructura de grano recto que permite un afilado uniforme sin que la madera se astille bajo la presión de la cuchilla. Esta característica técnica garantiza que el núcleo interno permanezca protegido y alineado durante toda su vida útil. El proceso solo está cobrando fuerza. Simultáneamente, en minas especializadas situadas en los continentes de África y Asia, se extrae el grafito con una pureza molecular específica. Se puede notar cómo el material bruto se procesa para obtener una consistencia fina antes de ser transportado a las plantas de ensamblaje. La cámara se desliza a lo largo de las cintas transportadoras, donde las láminas de cedro se ranuran con una precisión de milésimas de pulgada para alojar el núcleo de grafito. Más adelante se complica. Las líneas de producción de alta velocidad operan de forma incesante, aplicando adhesivos industriales que unen las dos mitades de madera bajo una presión constante de varias toneladas. Se ve cómo las máquinas de corte dividen los bloques en unidades individuales a una cadencia de miles de piezas por hora. En esta etapa no termina, ya que el equipo separa gradualmente cualquier unidad que presente la mínima desviación en su eje central. Todo se vuelve más complejo al integrar el factor humano. A pesar de la automatización extrema, los pasos más delicados del control de calidad todavía dependen del tacto y la observación directa de técnicos especializados. El equipo inspecciona visualmente el acabado de la laca y la firmeza del casquillo metálico que sujeta el borrador. El equipo gradualmente traslada los lotes terminados hacia el área de empaque, donde se verifica que la resistencia mecánica cumpla con los estándares internacionales de dureza. Cada lápiz se convierte así en el resultado de una logística global y una ingeniería de materiales rigurosa. El material abandona la línea de producción, pasando a una fase tranquila de distribución
tras haber superado las pruebas de tensión y uniformidad. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la formación de nuevas herramientas de precisión técnica.